Buenos días, hermanos, allá en su casa les damos la bienvenida. Me da gusto dar inicio en esta mañana a este culto virtual en línea que esperamos sea cuando menos que cubra a la necesidad que tenemos de congregarnos en lo más elemental. No busca sustituir obviamente el culto ordinario, pero sin embargo creo que es un buen espacio para que podamos unidos, como lo dice la Escritura, ustedes en su casa, nosotros aquí, para desarrollar este culto y así glorificar y alabar a nuestro Dios. Por ello, pues en esta mañana los vamos a invitar a que ustedes junto con nosotros podamos entonar una alabanza, hermanos. ¿Qué les parece? Para nosotros es algo novedoso como para ustedes, pero creo que podrá sentirse gozoso, alegre también de poder participar con esta actividad de adoración a nuestro Dios. Por ello los invito a que entonemos el himno número 36, hermanos, Alabad al Gran Rey. Van a tener ustedes la oportunidad de leerlo en pantalla. Si quieren entonarlo con nosotros, gócense y que Dios les bendiga.
En estos últimos días, en estas últimas semanas, meses, tal vez años, podemos pensar que la palabra que distingue nuestra forma de vida es la palabra que muchos hemos escuchado en radio, en televisión, en la calle, en la familia, y es una palabra que la utilizamos con frecuencia: la crisis. Vivimos en constante crisis, una crisis que no permite que el hombre viva en paz. Crisis económicas, crisis bélicas, crisis emocionales, crisis en todas las áreas de nuestra vida. Pero en medio de todo esto, en esta mañana, a mí me gustaría compartirles que a pesar de que estamos viviendo crisis en nuestra vida cotidiana, existe algo que pocos conocen y que aquí yo le llamo el legado de paz. Un legado es una disposición que tiene quien la hace para beneficiar con un bien a otro. En este caso, ya que vamos a hablar sobre un legado de paz, tenemos que entender que este bien, la paz específicamente hablando, es un bien que está más allá de lo que probablemente usted y yo hemos experimentado. Quiero comenzar hablando sobre una crónica de un desastre, ya que me ha tocado estar pensando en estos últimos días que hemos estado dentro de casa sobre las situaciones que hemos venido viviendo en los últimos 50 años. El 26 de abril de 1986, los habitantes de Ucrania, al norte de Kiev, la capital de esta exrepública soviética, comenzaba a vivir lo inimaginable. Explotaba un reactor de la planta nuclear de Chernobyl. Las autoridades soviéticas tardaron en reaccionar y en advertir a la población sobre los riesgos. El peligro no se percibió de inmediato, pero el desastre ocurrió, fruto de una falla humana y dispositivos de seguridad insuficientes. Y sí, la reacción tardó. Las consecuencias no. En el corto plazo, cientos resultaron contaminados por la radiación y hubo que evacuar a 135,000 personas. A mediano plazo, decenas, miles de personas desarrollaron distintos tipos de cáncer y varios miles murieron. A largo plazo, las consecuencias también fueron nefastas. Nacimientos de bebés con malformaciones, la tierra contaminada y desarrollo de enfermedades. Más aún, Chernobyl se extendió más allá de las fronteras soviéticas y la nube radiactiva se extendió por toda Europa, amenazando a millones de personas. Las imágenes de un holocausto nuclear se han visto en las pantallas del cine, en la televisión, así como en obras literarias de ciencia ficción. Todas estas historias relatan por lo general la historia del mundo después de una guerra nuclear y obviamente una condición de crisis total. No muchas se refieren a accidentes ocurridos en plantas nucleares que sí son parte de la historia real de la humanidad, aunque éstas sean utilizadas con fines pacíficos. Las plantas nucleares que hoy tenemos son responsables de la producción de aproximadamente el 15% de la electricidad del mundo.
Pero también, al igual que las armas nucleares pueden ser tan peligrosas, riesgosas como las propias bombas atómicas, como lo reflejan los accidentes ocurridos en algunas de ellas. El ejemplo que quedó grabado en la mente humana es este que acabo de mencionar, el de Chernobyl. ¿Por qué menciono esto? Todavía estaba pensando que antes del 2000, 30, 40 años antes del 2000, la principal causa generadora de crisis, de miedo, de inseguridad, era precisamente esta, la de la proliferación de armas de destrucción masiva, el poco control de la energía nuclear, que evidenciaba una condición de extrema fragilidad en la paz mundial. Los temores reflejados en muchas historias de ciencia ficción se hacían realidad, pero no por una guerra, sino por un accidente, como lo fue en el caso de Chernobyl. Esto puso en tela de juicio la utilización de la energía atómica, aunque fuera con fines pacíficos. Y asimismo, la sombra del miedo se hacía presente y con mayor fuerza cuando se hablaba de la creación de armas de destrucción masiva que ponían en labios de todo el mundo, hasta antes del año 2000, la angustia por una catástrofe de dimensiones globales. Resultado, pues, de una guerra fría suscitada entre las dos más grandes superpotencias que se pensaba conllevarían a una tercera y final guerra mundial, con la consecuente aniquilación de toda forma de vida en nuestro planeta. Sin duda, era de dar miedo. Yo lo recuerdo todavía, está fresco en mi memoria porque me tocó vivir esta experiencia. Todo el mundo pensaba que llegaría el año 2000 y se acabaría el mundo, sería el fin del mundo. Se preguntaban cómo sería, y sin duda alguna se esperaba que fuera de destrucción masiva. Todo lo cual el día de hoy sigue siendo realidad. Sí. Pero del 2000 para acá parece ser que las cosas han cambiado. La crisis del miedo ya no es causa o producto de la proliferación de armas nucleares. No son esas grandes bombas atómicas a las cuales se les tiene temor. Ahora, la generadora del miedo en la población mundial, paradójicamente, resulta ser un pequeño y diminuto microorganismo. Un microorganismo de los más pequeños que pueden existir en el mundo, cuando menos de los conocidos. Y este ha sido capaz de volcar de cabeza al hombre, al mundo entero, ¿sí?, en medio de una crisis de miedo, de incertidumbre, incluso de sufrimiento y de muerte. Hoy el miedo surge y pone como centro de su atención algo distinto, y es lo que ustedes y yo conocemos como el COVID-19. Hago esta comparación entre la situación de crisis y de miedo que se vivió antes del 2000 y lo que estamos viviendo hoy, que al final de cuentas es el mismo miedo que nos tiene en la zozobra del dolor, del sufrimiento y de la muerte, que ahora se convierte en la base del miedo, y este pequeño microorganismo se convierte en el enemigo a vencer de todo el mundo. En tanto que las armas nucleares, la carrera armamentista, las guerras y todo aquello que venía siendo motivo de preocupación para el ser humano, pues ya ha quedado atrás, cuando menos por estos momentos. Entre las naciones ahora ya no se mencionan
ni son motivo de noticia, ni tampoco son generadoras de miedo, como en aquel entonces lo hacían. Contrastando los eventos acontecidos en los últimos 50 años, como lo he dicho, a la fecha, antes del año 2000 y después del año 2000, las cosas no han cambiado mucho. El miedo está presente en el trágico escenario de la vida humana a diario. Y no es exclusivo de persona, pueblo o estado alguno, independientemente del tipo de gobierno, ideología, religión o cultura que tengan. El miedo está presente en la naturaleza humana. Es un hecho que el miedo nos acompaña y lo hará durante toda nuestra existencia y no se apartará. Las experiencias vividas en el pasado dan cuenta de que el hombre siempre tendrá motivo y lugar para el miedo en su vida natural. Y más si no está Dios con él. El miedo es sin duda el resultado de la tragedia humana que aparece en el momento en que el hombre desobedece y hace mentiroso y determina que puede ser igual o más que Dios. Niega su dependencia del Creador y le dice: no te necesito, puedo ser yo sin ti. Así lo señala el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí hay tres expresiones en este pasaje bíblico que vale la pena detenernos a pensar un poco. En el versículo Dios dice que Adán, cuando escuchó el llamado de Dios, preguntándole: ¿dónde estás tú? Él respondió que escuchó la voz en el huerto y tuvo miedo. Ojo, aquí probablemente nos podemos detener a pensar en esto, porque con frecuencia, cuando estamos en situación de crisis, lo primero que nos preguntamos es: ¿dónde estás, Dios? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo por nosotros? Pero si vamos a este pasaje bíblico y vemos la condición en la que se encuentra el hombre, vemos que la pregunta se invierte. No es ¿dónde está Dios? La pregunta es realmente ¿dónde estás tú? ¿Sí? Cuando Dios llama al hombre, le dice: ¿dónde estás tú? El problema de la caída precisamente fue ese. El hecho de que el hombre haya querido ser igual a Dios y le haya hecho mentiroso, pone en una condición al hombre de desventaja y de extrema vulnerabilidad frente a un mundo para el cual no había sido diseñado en una condición de maldad. ¿Cómo se siente usted hoy cuando escucha la voz de Dios a través de la lectura de la Biblia? ¿Le da miedo o se siente seguro? En este caso, Adán y Eva tuvieron miedo, dice, porque se vieron desnudos, se vieron descubiertos. Se vieron en la condición como ellos se encontraban frente a su nueva realidad, una realidad que los tenía ahora vulnerables frente a un mundo natural. ¿Está presto a escuchar la voz de Dios o la ignora?
¿Experimenta miedo o vive tranquilo o en paz? ¿Siente o se da cuenta de la fragilidad de la desnudez humana en este momento de vulnerabilidad? Estas preguntas en torno a estas respuestas de Adán que da a Dios, que escuchó su voz, tuvo miedo, se vio vulnerable frente a una realidad que no esperaba encontrar y que lo motivó a esconderse. ¿No se le hace muy semejante esta experiencia a la experiencia que estamos viviendo hoy en medio de esta realidad que se nos muestra poco controlable para las manos del hombre? ¿Qué tan escondidos estamos en nuestras casas, no? Habría que preguntarnos. Pero no obstante lo anterior, hoy comparto con ustedes una realidad distinta al miedo. Y en esto centro mi reflexión. El legado de paz. Un legado que procede de Dios y que promete dar al hombre o a la mujer que le conoce, que le ama y guarda sus mandamientos. Como decíamos en un principio, un legado es un bien o una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. En este caso, el legado que Dios promete al hombre no implica una carga u obligación alguna que deba cumplir el legatario o quien ha de beneficiarse por él. Este legado del que le estoy hablando quedó establecido en la declaración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 27, cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este bien que se recibe de parte de Dios, que es una herencia de paz, solo lo recibe el hombre o la mujer que está determinado a depositar su fe en la persona de Cristo Jesús y su palabra, cuando reconoce que Él es el enviado de Dios Padre al mundo, que vino a dar libertad a los cautivos, como lo declara el Evangelio de Lucas en su capítulo 4, versículo 14 al 20, cuando dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Este legado de paz que libera al hombre de esta condición de miedo, de incertidumbre y de vulnerabilidad. Es una situación en la que Dios ha prometido liberarlo en la medida en que reconoce este hecho específico. Reconoce que el Espíritu del Señor está sobre Jesucristo, porque Él es el ungido, el enviado de Dios para liberar al hombre de sus miedos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que no son libres, que dan vista a los que no ven, a predicar ese evangelio de paz que procede de lo alto. Vale la pena la pregunta: ¿en quién tiene fija usted su mirada? En el versículo 20 de este pasaje bíblico dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Dice después: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en la persona de Cristo.
En los tiempos de crisis y de angustia, vale la pena que reflexionemos, hermanos, en dónde estamos fijando nuestra mirada. ¿En qué, en quién o en dónde está puesta nuestra esperanza? Dios es muy claro cuando dice: los ojos puestos en Él. Yo lo invito a que en esta época de crisis en la que estamos viviendo, hoy dirijamos nuestra mirada a Él, porque solamente en Él está la certeza, está la seguridad, la vida y la auténtica paz. Quiero terminar con una pequeña lectura del Salmo 91, versículo 1 al 6, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios le bendice. Respecto a los anuncios, hermanos, pues solamente recordarles que esperamos tener nuestro próximo estudio bíblico de Juan el miércoles 6 de mayo, el cual estará a cargo de nuestro hermano Norberto. Pues están todos invitados a las 8:30 de la noche para aquellos que les sea posible asistir. Igual, pues vamos a continuar postergando los cultos ordinarios que veníamos teniendo cada domingo hasta el levantamiento de la contingencia sanitaria, pues con la intención de seguir lo dispuesto por nuestras autoridades federales y estatales y cumplir así pues con las leyes y decretos emanadas de ellos. Los invitamos a que no dejemos de tener reuniones o dedicar tiempo en casa para la familia, orando, cantando alabanzas y estudiando la palabra de Dios. Y bueno, pues estaremos en contacto a través del WhatsApp y de la página de la iglesia. Por otra parte, pues no me resta más que anunciarles, si hubiere algo en un futuro, pues se los haremos saber con la oportunidad de vida. Hermanos, pues no olviden ahora sí también aprender lo de Pilatos. Hay que lavarse las manos con frecuencia para que no caigamos en una situación difícil. Que Dios les bendiga.